Uno siempre piensa que un narcisista es aquel que se mira al espejo y dice, wow, qué bonito soy. Pero en una psicopatía o en una perversión pasan otras cosas. La gente cuando piensa en un psicópata automáticamente nos viene a la mente a un tipo con una sierra en mano y la realidad es que el psicópata integrado, que es el más parecido al perverso narcisista, es el ser que nunca van a tener un contacto con la ley, no van a estar en las cárceles, obviamente en casos excepcionales, sí. Tienen muchas cosas en común, pero de diferentes grados. Primero que el psicópata en general tiene una predisposición genética. Hay algún sector del cerebro que en un escáner no se ilumina correctamente, no se ilumina normalmente. Con los perversos narcisistas también, pero es más por una construcción. En realidad mucho no me interesa las diferencias que tengan. La realidad es que cuando detectamos a uno de estos seres es que tenemos que huir, desaparecer del entorno, contacto cero. No importa que sea un narcisista o un psicópata, hay que tener contacto cero, y si no se puede, el mínimo contacto posible. O ser frío, decirle todo, ah, mirá, qué loco. El psicópata narcisista lo que quiere, el combustible es pelear, ganar, quiere todo el tiempo el poder sobre el otro, se alimenta de eso, quiere subordinar porque eso le da identidad y también quiere robarle la identidad a la víctima, se lo quiere apropiar, como que quiere absorber su humanidad. La diferencia es que el narcisista como rasgo se puede cambiar. Uno puede ser egoísta, se puede mirar al espejo y decir, qué bonito soy el centro del universo. Voy a terapia y lo analizo, puedo cambiar. El psicópata tiene una estructura, tiene un sistema que es una forma de ser en la vida, que nunca va a cambiar. El perverso narcisista piensa que el problema siempre es del otro, es muy difícil que cambien, no sienten culpa, nunca se arrepienten, no les interesa el sufrimiento de las demás personas. Ojo, sienten una culpa, pero esa culpa que es racional, no emocional, pero porque les conviene algo, fundado en un interés. Yo hago que me arrepentí para poder volver a atrapar a la víctima y meterlo en el círculo. Te pueden decir, perdón, te van a decir, no, yo me equivoqué. Y la víctima piensa, wow, me está entendiendo, le está tocando su vulnerabilidad. Y ahí es cuando te puso la trampa y caímos. Ya hablamos de Hayatan, sabemos que es nuestro contrincante interno, ya sabemos cómo actúa y ya sabemos cómo vencerlo. Hoy vamos a ver que hay seres externos que actúan como Hayatan. ¿Cómo vencerlos? Lo vencemos de la misma manera que a nuestro contrincante interno, siendo proactivos y aplicando restricción. Pero hoy quiero hablar también para aquellas personas que nunca vieron Kabbalah, que no saben las reglas del juego. Voy a explicarlo en término común para toda persona, porque hay muchísimas víctimas indefensas que no tienen idea que son víctimas, que no tienen idea de cómo salirse de ese entorno, de esas garras. Punto 1. ¿Qué es un perverso narcisista o un psicópata integrado? Primero quiero aclarar que narcisistas somos todos. Todos tenemos un cierto grado de narcisismo, es algo constitutivo. Pero hay personas que tienen un poco de narcisismo, otras personas que tienen bastante, pero con ese narcisismo podríamos decir que es algo positivo, benigno, que hacen algo bueno con eso. Y están las personas que tienen mucho narcisismo combinado con la falta de empatía. A estos seres nos vamos a referir en esta explicación. Los vamos a llamar perversos narcisistas. Los perversos narcisistas son depredadores de la humanidad. Son personas que a través de diferentes mecanismos, como la manipulación, el dominio y un par de técnicas que vamos a hablar a lo largo del video, estos seres utilizan la difamación o el aislamiento, utilizan varios recursos para dominar a sus víctimas, que ellos la ven como objetos, son psicópatas integrados. Para poder entenderlos, primero tenemos que saber qué no son. No son enfermos, no son locos, porque es ahí donde nos perdemos y por eso mismo no los vamos a entender nunca. Si creemos que son enfermos, los vamos a estar beneficiando. Primero que un enfermo podría pisar un consultorio, un loco podría pisar un consultorio, podría sentir culpa por algo, por alguna acción, podría ser tratados. A estos psicópatas no les interesan cambiar, les da todo igual. Es algo muy raro de explicar porque para entenderlos tendríamos que explicarlo de una manera que no son humanos. Es la única manera de entenderlos, entender las acciones de estos seres.
Son seres como sin humanidad, con necesidades distintas al nuestro. Por eso es muy difícil entenderlos. Por ejemplo, podemos entender las necesidades del asesino, las necesidades del violador. Aunque por nuestras cabezas nunca se cruce cometer un crimen así, podríamos llegar a entender qué pasa por la mente de un asesino, de un violador. Pero no podemos entender esa necesidad especial del psicópata integrado, que los lleva a tener esa conducta. Es otra categoría de seres totalmente distinto a todo. Son depredadores, tienen lujuria por el poder, por el dominio, tienen un goce con el sufrimiento de las personas, hacen un proceso de estudio de la víctima, tienen un periodo donde van a estudiar a la víctima a quien atacar. Pasamos al punto 2, ¿cómo se presentan? Ellos salen al escenario de la vida con múltiples caretas, se ponen una careta para cada ocasión y actúan todo el tiempo para ganarse la confianza de las personas. Son encantadores, son románticos, son respetuosos, son seductores, tienen caretas para todas las necesidades, quieren captar tus necesidades para satisfacerlo y después destruirte moralmente. Generalmente aparentan estar en los mejores estratos sociales, siempre están bien vestidos, a la moda, bien arreglados, bien peinados, tratan de aparentar que son personas exitosas, quieren siempre estar rodeados de personas económicamente acomodadas o codearse con los poderosos de una empresa o de la sociedad misma. Pero la realidad es que la máscara solo es la carnada para atrapar a su presa. Detrás de esa careta son monstruos, son seres que es muy difícil de comprender para una persona empática. Ellos aparentan algo que no son seres vacíos con múltiples caretas que caminan por el mundo buscando víctimas para llenar ese vacío, absorbiendo la humanidad de las personas. Pasamos al punto 3, ¿en qué ámbito atacan? Se puede dar en cualquier ámbito, puede pasar en el ámbito laboral, con un jefe, con un compañero, en un grupo de amigos, en la pareja, en la familia, puede ser uno de los padres, un hijo, un tío, un abuelo, en donde se te ocurra. La realidad es que hay una plaga, estamos plagados de estos seres, de estos psicópatas. Lo que puedo decir es que hay más estudios en las parejas, que sería el ambiente más común. Entonces se puede hablar mucho del ciclo y las fases dentro de la pareja. Para todos los ámbitos hay que estar muy atentos, porque la persona puede estar años siendo víctima si no se dan cuenta. Van a terapia y los profesionales actúan como si estas personas fueran el problema, entonces hablan y les dicen dónde se están equivocando, cómo actuar, inclusive las medican. Pero el verdadero problema no es la víctima, el problema es ese ser que vive y actúa sin ser detectado. Los profesionales estudian los diagnósticos del trastorno de personalidad, pero cuando se encuentran con una víctima, no lo pueden detectar. Es muy difícil de detectar y vamos a explicar por qué es difícil detectar. Pasamos al punto 4. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en presencia de un perverso narcisista? Hay que prestarle mucha atención a las señales, porque cuando hay algo que no te termina de cerrar, justamente es una señal de alarma. Uno puede decir, bueno, seguramente me agarró de mal humor, bueno, seguramente estaba muy sensible. Esa es una señal que estás en presencia de uno. Estos perversos pueden decirte que sos hermosa, pero de un momento al otro pueden decirte que te odian. Son muy cambiantes, y la víctima queda ahí entrampada. ¿Cómo se explica eso? Podemos detectarlo cuando estamos en el entorno de la víctima, pero cuando no somos víctimas. Entonces ahí podemos ver cosas que no encajan, pero una vez que somos víctimas ya no lo podemos detectar. Podemos ver cosas que la víctima no podrá verlo nunca jamás. Ellos son conscientes de lo que hacen, pero les da todo igual, no tienen remordimiento de nada. Es muy importante que se tenga en cuenta que todo lo que te quita expresarte, de ser vos mismo, de elegir libremente, de sentir lo que uno quiere, hay que estar muy atento, porque podemos estar en presencia de estos seres. Cuando sentís incomodidad, pero no esa incomodidad de estar peleado con alguien, sino una incomodidad que no lo podés explicar, en donde te autocensurás, es porque estás en presencia de estos monstruos. Es una sensación rara, porque tengo miedo y por alguna razón me atrae ese miedo. No es que decimos, tengo miedo y me voy y no vuelvo nunca más. Pero el tema es que tengo miedo y vuelvo. Tengo miedo y me entrego. Me entrego a ese miedo porque estoy confundido, estoy paralizado. La palabra correcta es que me están captando. Ese es el momento que me están captando. Ese es el momento que estaría bueno tener un conocido que sepa del tema para saber qué hay que hacer en estos casos. En estos casos los seres queridos, los familiares, no pueden ayudar.
porque los psicópatas trabajan en eso, trabajan en la víctima y en todo su entorno. Cuando le contás a un ser querido lo que te está pasando, puede que te digan, no, pero si es buenísimo, no, es un divino, te habrá parecido. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en presencia de un psicópata? Cuando siento un sufrimiento que no es entendido, que no le encuentro la vuelta, que nadie me entiende, es una señal de que soy víctima o que estoy en presencia de un psicópata. Cuando te dicen todo el tiempo cuál es la mejor opción que tenés que elegir, qué película ver, cuál libro te conviene leer, dónde tenés que ir, qué tenés que hacer, hay que tener mucho cuidado, es otra señal de alarma. Un consejo para tener en cuenta es que confíen en lo que sienten. Esa es la raíz del camino por la salud, porque el psicópata integrado te va a hacer dudar de lo que sentís todo el tiempo. Punto 5. ¿Cómo captan a sus víctimas? Ellos son especialistas en detectar y analizar a las víctimas y ver el perfil. Ellos son psicópatas, tienen otras reglas, tienen otra estructura en la cabeza, por eso es muy difícil entenderlos. Lo primero que hacen es estudiar a quién elegir, y una vez que las eligen, que detectaron las vulnerabilidades, que todos podemos tener vulnerabilidades en un momento. Algunas personas tienen vulnerabilidades por algún motivo puntual, y son vulnerabilidades de corto plazo. Y algunas personas tienen algunas grietas que las acompañan durante toda su vida. Ellos eligen siempre a los más vulnerables, porque saben por dónde pueden entrar, saben cómo atacar. Imaginen a un lobo corriendo detrás de una manada de ciervos. Ellos estudian a sus presas, ven quién se queda atrás, cuál es más vulnerable, cuál lleva una cicatriz, cuál es más débil. De los 1000 ciervos, el lobo elige a uno, al más vulnerable. Ellos saben a quién elegir, no eligen a cualquiera, eligen a su víctima de manera muy estratégica. Asimismo, un psicópata elige a su víctima y una vez que eligió a su víctima empiezan con el proceso de bombardeo amoroso. Punto 6. ¿Cómo actúan?